Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Adrián Rodríguez y quiero compartirles hoy una meditación respecto a lo que habla la Biblia de la Torre de Babel y cómo eh, esto se aplica a nuestro contexto actual de globalización. Ok, la Biblia nos cuenta en Génesis capítulo 11 que los hombres de todo el planeta hablaban un solo idioma. ¿Ok? Dios había mandado un diluvio en juicio debido a la maldad que había en el planeta Tierra, que era grande sobremanera. La maldad era tal, la Tierra estaba llena de violencia. Y pónganse a pensar, una Tierra llena de violencia donde todos los seres humanos hablan un solo idioma. Eso es algo difícil poniéndonos a pensar en que si hoy en día en nuestro planeta Tierra eh, hay gobiernos duros como el de Corea del Norte, pero nosotros vivimos en otro país donde sí hay libertad y también hay gobiernos terribles donde hay asesinatos, eh, países donde la violencia es altísima y el índice de muerte es alto, pero otras personas viven en países donde los asesinatos tienen un porcentaje más bajo. Aquí la Biblia nos enseña que en los tiempos de Noé todos tenían una sola lengua y no era un país, sino que la tierra estaba llena de violencia. La maldad había llegado hasta la presencia de Dios. Y contrario a lo que todo el mundo piensa, piensan en un Dios iracundo e impaciente que de una vez mandó un diluvio. Pero no es así. El Señor esperó más de 100 años antes de mandar el diluvio. Cuán paciente es nuestro Dios. Ahora, una persona en 50 años de vida puede hacer mucha maldad, pero en ese tiempo eh, habían personas que vivían más de 100 años, hasta 500, y tenían experiencia en la maldad, maldad antigua, se sabían todos los trucos para hacer maldad. La Biblia dice que se levantaron hombres valientes de renombre, que eran los hijos que habían tenido los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Estos hombres enfrentaron la violencia de ese tiempo. Y todo esto se lo cuento para que vean el contexto de un mundo donde se habla una sola lengua. Imagínense que nuestro planeta Tierra estuviera gobernado por un gobierno como los que conocemos, donde imagínense que todos estuviéramos gobernados como uno de esos gobiernos en los cuales conocemos que la maldad es grande. Hay un índice alto de violencia. Piensen en esos lugares donde por día mueren 13 personas a manos de los carteles de drogas y todo eso. Pero nosotros diríamos, ese es un sector por allá. Pero no, la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. Resulta que Dios manda el diluvio, manda su juicio, la tierra se vuelve a poblar y Dios les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Pero resulta que estos seres humanos deciden eh, tomar medidas de precaución en caso de que Dios quiera castigarlos de nuevo por su maldad. ¿Qué vamos a hacer?
Dice la Biblia que ellos dijeron, eh, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. Miren esta palabra, hagámonos un nombre. Y si fuéramos esparcidos, ¿por quién? Por Dios. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién le dijo a ellos que se esparcieran sobre la tierra? Dios les dijo eso a ellos. Pero ellos no querían llenar la tierra. Ellos no querían cumplir con el mandato de Dios. Ellos decidieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Este es un lenguaje figurado. No significa que iban a hacer una torre que llegara hasta donde están las nubes o al espacio exterior. En realidad era una especie de sigurá. Un sigurá es una especie de templo que tiene forma piramidal con base cuadrada. ¿Y qué es lo que vemos allí? El hombre desde un principio se ha rebelado contra Dios, pero estos hombres sabían quién era Dios, tal como lo dice Pablo en Romanos. El hombre sabe quién es Dios, el hombre sabe que es culpable de su pecado, pero se rebela contra Dios, se rebela contra la verdad. Y esta historia que vemos aquí se repite una y otra vez. Esta no fue la única vez que el hombre se rebeló contra Dios y que quiso hacerse de un nombre. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? En el versículo 5 dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, cuando ustedes miren esto, tomen en cuenta lo ridículo que son los seres humanos para Dios. Mientras usted y yo podríamos pensar, oh, los magnates, la gente poderosa, no tienen límite, aplastando al pobre. ¿Piensan ustedes en potencias mundiales como Rusia o Estados Unidos? Algunos sospechan que su armamento es avanzado gracias a inteligencia extraterrestre. Pero fíjense cómo los seres humanos son nada ante quien realmente es todopoderoso. Mientras ellos estaban haciendo su plan, su conspiración contra el Creador, Dios tuvo que descender para mirar a estos microbios, a estos insectos. Y Jehová dice, descendió para ver la ciudad. Ellos iban a hacer una ciudad y una torre. Ahora, cuando ustedes leen acerca de esa torre o sigurá, piensen en los empresarios que procuran hacer el edificio más alto para representar su nombre. Ese edificio, el más alto de la ciudad, ese es el edificio de fulano de tal, el empresario más poderoso, el magnate, el grande. Todos, él mira a todos por debajo de él. Bueno, mientras ellos aspiraban a ser grandes, a hacerse de un nombre grande, Dios tuvo que agacharse y no solo agacharse, sino que descender para poder mirar a estos insectos. Y el versículo 6 del capítulo 11 de Génesis dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. No estamos hablando de varios países. Hubo un tiempo donde la humanidad era un solo pueblo. Y dice, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y fíjense las palabras de Dios. Y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces el resto de la historia ya lo conocen. Dios confundió sus lenguas. Dios arruinó sus planes.
¿Mm? Si nosotros a veces pensamos que los seres humanos conspiran, bueno, Dios arruinó esta conspiración. No hay quien pueda darle un golpe de estado al Rey de los cielos. Que esto es prácticamente lo que querían hacer. Dios está en el cielo y gobierna sobre toda la tierra. Bueno, ellos querían hacer un sigurat, un templo que representara su propia religión y que fuera tan alto, que que ese edificio iba a representar el nombre de ellos. Era lo que los iba a llenar de orgullo. Eso es lo que nosotros somos. Se iban a hacer de un nombre y de una fama. Iban a hacer su propia religión. Ni Dios se iba a poder meter con ellos. Es como en el caso del Titanic, cuando dijeron, ni Dios hunde este barco. Y vino Dios, mandó un eh, témpano de hielo y en poco tiempo se hundió el orgullo de quien construyó ese barco. Se hundió, ¿ok? Y así ha pasado a través de la historia. El hombre intentando rebelarse contra Dios. Ahora, ¿en qué otros momentos de la historia vemos al hombre rebelándose contra Dios? Al hombre tratando de hacerse de un nombre. Cuando nosotros leemos la historia de la humanidad, vamos a darnos cuenta de que los seres humanos han querido hacerse de un imperio. Y en ese imperio domina la lengua de la nación que está imperando. ¿Ok? Eh, Podemos ver, la Biblia nos cuenta acerca del imperio babilónico. La Biblia nos habla del imperio de los sirios también, los asirios. Después de los babilónicos vino el imperio medo-persa y se extendieron en gran parte del territorio que se menciona allí en los mapas, que podemos verlo en algunas Biblias. Después surgió el imperio griego. Alejandro Magno, tan joven, conquistó gran parte del mundo. Y todos esos lugares donde llegó, allí la lengua griega influyó. De tal manera que una vez caído el imperio griego y venido el imperio romano, que fue el sucesor, aún la lengua griega seguía teniendo una vital importancia. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero por más que estos imperios han procurado permanecer, todos han tenido un límite. Los imperios no han podido borrar la lengua de las otras naciones. No pueden hacer renunciar a los demás pueblos a su idioma y a su cultura. Cuando llegó el Imperio Romano, tampoco intentó borrar los idiomas. Lo que hizo es mezclar, eh, adaptarse a las distintas culturas y dominar sobre todos esos pueblos. ¿Ok? Pero hoy en nuestros tiempos, ¿qué es lo que estamos viendo? Hemos estado escuchando mucho acerca de la globalización y debemos diferenciar entre la perspectiva que tenían los primeros cristianos y la que hay ahora. ¿Por qué? Porque hubo un periodo llamado Edad Media. Eh, ya el Imperio Romano, una vez que cayó, y algunos historiadores de ese tiempo hablan de que los romanos creían que el culpable de la caída
del Imperio Romano era el cristianismo. Y yo creo que sí, es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia en el libro de Daniel cuenta de que iban a surgir el imperio babilónico, luego el medo persa, luego el griego, de último el romano, y cuando el imperio romano estuviera mezclado con tantos pueblos, ya no tendría la misma fuerza. Tendría en parte la fuerza, pero iba a estar mezclado por alianzas. Y en ese momento una roca no cortada por manos de hombres golpearía los pies de la estatua. Y tanto la cabeza de oro, el pecho de plata, todo el resto de la estatua caería a los pies de esta roca. Y de acuerdo a las profecías, aquí en Daniel se da una profecía mesiánica. Sabemos que esta roca es Cristo. Por eso que cuando los romanos culpan al cristianismo de su caída, nosotros los cristianos sabemos que es Cristo el causante de esa caída. ¿Por qué? Porque el cristianismo empezó a traer cambios en la estructura social. Ahora el rico se mezcla con el pobre. El que tiene una buena posición se mezcla con el esclavo. Ahora hay gente con dinero que están dispuestos a renunciar a su fortuna por amor a Cristo. Y eso trajo problemas en el imperio. Eso trajo una revolución eh, sin necesidad de armas o de ejército. Luego hubo una crisis política en Roma. Y cuando Atila intentó invadir Roma, el único que estaba era el obispo de Roma. Y sin necesidad de espadas, de un ejército, pudo evitar la invasión a Roma, a la ciudad. Y poco a poco, pueblos bárbaros, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue aceptar el cristianismo. Poco a poco el cristianismo empezó a llenar Europa. Empezaron a abandonar a sus ídolos. El cristianismo abogaba en pro de los más débiles. Iba en contra de una práctica muy común tanto en el Imperio Romano como en todos los demás imperios, que ha querido regresar a nuestro tiempo, que es el aborto. Si nacía una niña y como estaban esperando varón, y puesto que en esos imperios estos hombres no servían al Dios al que servía Abraham, Isaac y Jacob, al que servía Moisés, bueno, nació una niña, simplemente venían y la mataban o la tiraban en la calle. ¿Qué hacían los cristianos? Los cristianos venían y recogían a esos niños enfermos, a las niñas tiradas en la calle, y los trataban como si fueran sus propios hijos. Esa es la forma en que el cristianismo impactó en el mundo antiguo. Pero el hombre no ha dejado de ser el mismo. Vemos que los reyes católicos, que fue Dios el que los levantó, pudieron echar a los musulmanes de la península ibérica y se descubrió el continente americano. Y con una perspectiva y una formación y cosmovisión cristiana, una de las cosas importantes era llevarle el evangelio a las otras culturas del continente americano. ¿Qué es lo que ocurre?
Muchos se preguntarán, bueno, pero si la cosa era tan buena, la Biblia dice que el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Y así como Dios une a los pueblos, es Dios y no otro el que los divide. ¿Por qué razón? Y esta es una de las cosas que los hispanistas se van a preguntar. ¿Por qué razón Dios permitió que un reino tan grande se dividiera? Si consideramos la soberanía de Dios en todo, Dios gobernando en todo, sabemos que es así, porque Dios decretó y determinó que algo así ocurriera. Sabemos las masacres que se dieron en el mundo y a veces nos preguntamos por qué Dios permite eso. Pero tomemos en cuenta que Dios es justo y todo sabio. Y nosotros solamente vemos la historia de la humanidad desde una perspectiva corta, a corto plazo, humanamente hablando, y no conocemos las intenciones del hombre ni vemos el futuro. Ok, así que les voy a explicar dos cosas respecto al porqué de lo que pasó en América. Primeramente, cuando leemos la historia de la Torre de Babel, tomemos en cuenta esto no solo como un juicio, sino como un acto de gracia, donde Dios, el todo sabio Dios, gobierna y limita la maldad del hombre. Como les dije al principio, imagínense que aún fuéramos el planeta entero, la humanidad entera, un solo pueblo, pero quien gobierna no es Joe Biden, no es Biden, no es Nito Cortizo, el presidente de Panamá, no, el que gobierna es eh, Kim Jong-un. Y está prohibido el cristianismo en esta tierra. Hay estatuas de Kim Jong-un en Panamá, estatuas en España, en Colombia, en Brasil. Solamente hay que adorar al presidente mundial Kim Jong-un. ¿Ok? Dios en su soberanía limitó la maldad del hombre, de tal manera que los dictadores que conocemos en este tiempo no gobiernan el mundo. Ahora, ¿qué pasó con España? ¿Acaso los reyes no eran católicos? ¿Acaso Isabel la católica no dio eh, protección a los pueblos indígenas? Mandó a que no fueran maltratados y los siguientes reyes hicieron más leyes para proteger a los pueblos indígenas de Hispanoamérica. ¿Por qué Dios permitió lo que permitió? Solamente les voy a dar un ejemplo de lo que pudo haber pasado eh, y para que veamos la sabiduría de Dios en todo. Panamá, mi país donde yo vivo, pertenecía al reino de Nueva Granada. Y en el reino de Nueva Granada estaba Venezuela, Colombia, Ecuador. ¿Ok? Ese era el reino, eh, el, el lugar donde estaba Panamá, el virreinato de Nueva Granada. A ese virreinato pertenecían. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se levantó un rebelde, Simón Bolívar, y se convirtió en el dictador de lo que nosotros conocimos en un tiempo como el virreinato de Nueva Granada. Leemos su historia y sabemos la maldad que le hizo a los pastusos. A pesar de que él era venezolano, ¿dónde fue que hizo esa maldad? En Colombia.
donde hubo matanzas y eso, o sea, hubo matanzas en Colombia, hubo matanzas en Ecuador, eh, por la misericordia de Dios, no llegó esa matanza en ese momento a Panamá. eh, ¿Y qué es lo que vemos? Imagínense que no se hubieran dividido esos países y que no solo hubiera quedado eh, Simón Bolívar como dictador del reino, del virreinato de Nueva Granada. Imaginémonos que hoy en día lo que se conoció como el virreinato de Nueva Granada estuviera siendo todavía gobernado por un venezolano como Nicolás Maduro. Y ahora vemos la razón por la cual si usted llega hoy a Panamá y le pregunta a un panameño si quisiera unirse nuevamente a Colombia, que Panamá fue el último en separarse. Si los panameños quieren eso, aún si cada panameño de mi país supiera la historia de cómo se dio la separación, hoy en día ningún panameño quisiera unirse de nuevo y hacer una carretera en el tapón del Darién que una a Panamá con Colombia. ¿Por qué no quieren eso los panameños? Porque si hoy en día, siendo tan difícil que los carteles de droga colombianos pasen a Panamá, lo hacen, imagínense cómo sería si estuviéramos unidos. Entonces vemos la gracia de Dios, cómo nos protege y cómo limita la maldad humana. ¿Ok? Los carteles de droga tienen un límite, de tal manera que no pueden hacer aquí en Panamá lo que hacen en los territorios restringidos, donde están restringidos en Colombia. Nicolás Maduro no puede gobernar hoy en día en Panamá, en Ecuador, ni en Colombia. ¿Por qué? Porque hubo una separación. No podemos decir lo mismo de Rusia, que es un solo país, es grande, pero ¿quién gobierna allí? El que dice, voy a invadir Ucrania, ¿y quién se le opone? Bueno, Dios es el que se para frente a esos gobernantes y les dice, hasta aquí tú llegas. Este es tu límite. Dios le pone límite a la maldad humana y dice, hasta aquí llegas. Y así que nosotros tenemos que comprender, yo veo de una manera limitada el mundo. Puede parecerme a mí que los que gobiernan el mundo son hombres millonarios y despiadados, pero comprendamos, seres humanos, comprendamos que quien gobierna el mundo y tiene el control es Dios. Si hoy en día nos preocupamos por la maldad y algunos hablan de pandemia debido al COVID, una de las razones por la cual a mí no me preocupa ninguna pandemia es que Rusia es enemigo de Estados Unidos. Y resulta que los rusos también tuvieron que hacer una vacuna contra el COVID. Si la pandemia fuera mentira, de seguro los rusos y los chinos y los afganos, enemigos a muerte de los Estados Unidos, los iraquíes estuvieran diciendo eso es mentira. Nosotros no necesitamos vacuna. No, pero ellos, siendo enemigos, tuvieron que poner en marcha sus laboratorios y hacer una vacuna. Entonces vemos por qué, aunque haya tanta maldad en el mundo, el hombre no puede hacer todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque Dios le pone un límite y uno de esos límites
es la lengua y las distintas culturas que vemos hoy en día. Bien, en cuanto a todo lo que les he estado diciendo, algo que tenemos que también tomar en cuenta los cristianos es la forma en que el Señor nos mandó a orar. Primero, cuando oramos, el modelo de oración que nos dejó Jesús fue: Padre nuestro que estás en los cielos. Recuerden que cuando estaban haciendo la Torre de Babel y había un solo gobierno mundial, Dios tuvo que descender y mirar al insignificante hombre que en ese momento tenía poder a nivel de toda la raza humana. Y Dios pudo frustrar sus planes. ¿Por qué? Porque Él es alto sobre alto y no hay nadie por encima de Dios. Así que cuando nosotros decimos Padre nuestro, que estás en los cielos, esa expresión Padre, la expresión Padre, cuando nosotros la leemos en la Biblia, esa expresión era utilizada también para referirse a los reyes. El rey de toda la creación está en los cielos por encima de todos los gobernantes de la tierra. Está por encima del presidente de los Estados Unidos, del presidente de Rusia, está por encima del presidente de tu país si es una dictadura. Si estás en Guinea Ecuatorial o en Cuba o en Panamá o en Nicaragua, si en tu país hay una dictadura, comprende que Dios está en los cielos y está por encima de tu presidente. Y solo Dios sabe por qué razón ha permitido que ese gobernador esté allí. ¿Y qué nos manda la Biblia? Que oremos por nuestros gobernadores, independientemente de quién sea. Cuando los apóstoles mandaron a orar por los reyes, por los que gobiernan y los que están en eminencia, tomemos en cuenta de que ellos estaban viviendo bajo una situación de opresión y aún así mandaban a la iglesia a orar por ellos. Si tú vives en Rusia, debes de orar por Putin. Sí. Si vives en Panamá y consideras que tus gobernantes son corruptos y eres cristiano, debes de orar por el presidente de la República. Debes de orar por los legisladores. Debes de orar por ellos para que conozcan el Evangelio. Si vives en Estados Unidos y estás viendo cómo se aprueban leyes anticristianas en contra de tus principios, recuerda, debes de orar por Biden. Debes de orar por el gobernante del estado donde vives. Debes de orar por ellos. A eso nos manda la Biblia. Debes de orar para que el evangelio llegue a cada uno de ellos. Porque Dios no hace acepción de personas. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es tanto para pobres como para ricos, para gobernantes como para indigentes. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y cuán privilegiada es la nación que reconoce a Cristo como su Señor. Debes de orar por tu país. La gente que vive en la tierra donde naciste o donde estás residiendo. Debes de orar por ellos. Entonces, y reconocer cada vez que oras que Dios está por encima de todos ellos y que es Dios quien quita y pone reyes. Así que cada vez que digas Padre nuestro, recuerda eso. Dios es el Rey que reina sobre todos, porque Él está en los cielos. ¿Qué sigue? Santificado sea tu nombre. ¿Ok? ¿Cómo va a ser santificado el nombre del Señor? Por medio de la propagación del Evangelio. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa? Que yo deseo que el Evangelio de Dios sea conocido en el pueblo donde vivo.
en la nación donde yo vivo. Cuando Jesús predicaba el evangelio, que él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Donde quiera que haya un cristiano predicando el evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Así que cuando pedimos que venga a su reino, estamos pidiendo que el poder del evangelio rescate a todas las personas del pueblo donde vivo, de la ciudad donde vivo, y que el reino de los cielos, el reino de Dios, llegue a ese lugar y transforme esa sociedad. ¿Mm? Si allí donde vives, el cartel de las drogas está haciendo desastres, ora y dile al Señor, venga a nosotros tu reino. Es en ese contexto. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, son las cosas en las cuales debemos pensar cuando nosotros oramos. Pedir y debemos pedirle al Señor por la gente de nuestro pueblo, por la gente de nuestra nación. Entonces, como último punto, quiero mencionarles no solo que Dios reina sobre todas las cosas, no solo la forma de orar, sino que en la historia de la humanidad, incluso hoy en día se repite la rebelión del hombre contra su creador. Y esa rebelión la vemos aún en nuestro sistema educativo. Debemos reconocer que nuestro sistema educativo, nuestro gobierno, nuestras leyes, son una muestra eh, inevitable de la rebelión contra Dios desde aquí, desde la cosmovisión del mundo, desde la perspectiva que se tiene del ser humano, de la creación y del mundo. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que el cristianismo infería o estaba en la mente de los reyes para hacer leyes. El cristianismo tenía una preponderancia e importancia tal que en la educación se veía a Dios. ¿Ok? Hoy en día la perspectiva divina no está en ningún aspecto de la educación. No es lo mismo enseñar religión que teología. ¿Ok? Porque religión es la forma humana en que el hombre intenta acercarse a Dios. Pero cuando hablamos de teología, estamos hablando de el Dios, el único Dios verdadero en el caso de el cristiano. ¿Ok? Estamos hablando del estudio de quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros días? Se enseña muchas cosas respecto a una moral que no tiene base ni fundamento. ¿Ok? ¿Qué significa? Una moral relativa en la cual yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Depende de qué es lo que diga la sociedad o lo que diga mis padres. Es una moral divorciada de Dios. Vemos la historia divorciada de Dios también. No vemos la providencia de Dios en cada acontecimiento de nuestra historia. No vemos a Dios en la ciencia. Cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, hoy nuestros estudiantes, ¿qué es lo que ven cuando ven los cielos y ven las estrellas? ¿Ven la gloria de Dios? ¿Escuchan el testimonio de la creación diciéndoles hay un creador? No, porque los hemos educado diciendo que el origen de todo eso fue nada. ¿No? Hubo una gran explosión que no la causó nadie. Hubo un origen donde no estaba Dios. Y toda esa hermosura y belleza que vemos en las galaxias, en el firmamento, fue simplemente un accidente. Veo las aves cantar, veo
los animales, y todo eso ocurrió por el azar. ¿Ok? Sin embargo, veo algo menos complejo que un perro, si no veo un celular. ¿Y qué es lo que yo pienso? Ah, no, eso fue la inteligencia de un diseñador. Pero los ojos que tú tienes, más complejo que la cámara de tu celular, no tienen un diseñador. Qué cosa más absurda y extraña. Entonces, ¿qué debemos ver y qué debemos pensar nosotros? En que el nombre del Señor sea santificado. Se ha sacado a Dios de la educación, de las leyes, porque en otro tiempo Dios era tomado en cuenta en las leyes. Hoy en día se aboga mucho en pro de un gobierno laico, sin importar que más del 50 o más del 60% de la población en que vivimos sea creyente. ¿Por qué una minoría va a enseñar, una minoría atea va a imponer su ideología sin fundamento acerca de la moral a la hora de hacer las leyes? Por mucho tiempo estuvieron los cristianos, eh, gobernantes cristianos, haciendo leyes justas y no hubo problema. Luego vino Stanley y demostró que el ateísmo era mejor con los millones de personas que mató al año. Vino Hitler y toda la gente que estuvieron bajo su mandato eran ateas y demostró ser mejor. ¿Ok? ¿Y qué más si mencionamos a otros dictadores? Entonces, ¿qué debemos pedir nosotros los cristianos cada vez que oramos? Venga a nosotros tu reino. Venga a mi nación. Venga al pueblo donde vivo. Venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que tengan un hermoso día y que el Señor, que gobierna los cielos, haga venir su reino a todas las naciones de las personas que están viendo este video. Dios le bendiga a todos.